Ya. Una vez que está creada la base de datos, ¿verdad? Y testeamos, ¿verdad? La conexión, ¿verdad? Desde NetBeans. Lo que vamos a hacer ahora es crear un proyecto, ¿ya? Un proyecto web en donde vamos a crear la clase conexión. Entonces vamos a ir explicando algunos elementos de la clase conexión y algunos elementos importantes a la hora de trabajar con MySQL. Entonces vamos a crear el proyecto. Esto ya debería saberse, ¿verdad? El proyecto lo voy a llamar tutorial. De esa manera. Estoy en siguiente. Seleccionamos la versión E5 y terminamos. Entonces vamos a cerrar esta pestaña de acá y vamos a irnos directamente al source package. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un paquete donde vamos a crear una clase que se va a encargar de la conexión a MySQL, solamente de la conexión. Entonces creamos una clase Java llamada conexión. Terminamos. Ya. Esta clase conexión, ¿ya? Existen varias versiones de creaciones de clase para poder conectarse a una base de datos. En mi caso, ¿verdad? Yo solamente creo la clase conexión y posteriormente debiera haber una clases, ¿verdad? Que trabajen netamente con lo que es la base de datos. Por temas de tiempo, lo que vamos a explicar acá es simplemente que el modelo se vaya a conectar o haga las sentencias SQL, tanto como inserción como consultas. Entonces, ¿qué es lo que necesita la clase conexión para poder conectarse, ¿verdad?, a MySQL o a cualquier base de datos? La vamos a hacer estándar, ¿ya? Necesita una URL, ¿ya? De esa manera. También va a necesitar un string driver. De esa manera va a necesitar un string user y también va a necesitar pass. De esa manera, ¿ya? Entonces esos son todos los elementos importantes que se necesita para poder trabajar para poder conectarse a una base de datos, ¿ya? El otro elemento importante es que tenemos que trabajar con la import java.sql ***, de esa manera. Y nosotros necesitamos trabajar con una clase llamada connection. ¿Qué es lo que hace este objeto connection? Básicamente guarda la conexión, y ese objeto connection me va a poder permitir realizar sentencias SQL tanto como un select o un insert, ¿ya? El tema está, ¿verdad?, en el user. Yo conozco el user por defecto es root, en el caso de ustedes también. El pass, como ustedes tienen instalado WAMP server, el pass no va nada, o sea, lo dejan tal cual, pero en mi caso también es root, ¿ya? El tema está es cómo recupero la URL y el driver de MySQL. Entonces, para eso nosotros vamos a prestaciones, ¿ya? Y específicamente en la cadena de conexión que aparece acá, en donde estamos conectados a la base de datos, hacemos clic con el botón derecho, vemos las propiedades y aquí tenemos nuestra URL de la base de datos y el controlador o el driver, ¿ya? Entonces lo único que tenemos que hacer acá es pinchar en esa pestaña, copiar la ruta completa, control C, la pegamos ahí y hacemos exactamente lo mismo con el controlador, es decir, de esa manera, y lo pegamos ahí y cerramos. Entonces ahí ya tenemos nuestra URL y nuestro driver. Otra cosa muy importante que tenemos que realizar
lo primero que tenemos que hacer también es cargar o agregar en este caso una biblioteca, ¿ya? Específicamente la biblioteca llamada driver MySQL. Los que lo tengan en inglés aparece como MySQL driver JDBC, ¿ya? Entonces tienen que buscar ahí ese driver MySQL y añadirlo al proyecto, ¿ya? De esta manera nos vamos a poder conectar también a la base de datos. Si no nos funciona, tenemos que revisar que esté agregado ese archivo .jar, ya esa librería. Una vez que tenemos eso, esta clase en mi caso no tiene un constructor, simplemente se va a basar en tres métodos vacíos, uno llamado conectar, ¿ya? Otro llamado desconectar, ¿ya? Y otro llamado, o sea, uno llamado no llamado, sino que uno que me devuelva la conexión o que me entregue la conexión una vez creada la instancia. ¿Eso cómo lo obtengo? Control espacio. Me interesa solamente obtener la conexión. Necesitamos el método getConnect. Entonces, las otras clases, ¿verdad?, van a utilizar, mediante la instancia conexión, van a utilizar la conexión, obviamente tal, para poder conectarse y poder efectuar sentencias SQL. Para conectar es necesario esta línea de código. Lo que se está haciendo, se está cargando el driver de conexión, ¿ya? Y posteriormente se debe guardar la conexión en el objeto conexión, ya que es del tipo connection. Entonces, para poder conectarse, ¿verdad?, o obtener la conexión, driver manager.getConnection, y yo elijo en este caso el tercer método, ya que en este caso tengo que especificar la URL donde está la base de datos, el usuario y el paso. Al pinchar de esa manera nos va a dar dos sugerencias. Las sugerencias, añadimos throws exception, ¿ya?, para el class not found exception en el caso que no encuentre el driver de conexión, y el SQL exception en el caso que nosotros nos equivoquemos tanto en la ruta URL como en el driver o el usuario y la contraseña, ¿ya? El desconectar, simplemente conexión punto, cerramos la conexión y nos va a pedir que agreguemos el throws SQL exception, ¿ya? Y si se fijan, eso es todo lo que nosotros deberíamos tener como una clase conexión, ¿ya? De esa manera. Entonces el proceso que viene ahora es crear el modelo, ¿ya? El modelo de datos basado en que vamos a utilizar esta instancia para poder realizar una consulta o una inserción a la base de datos, sin necesidad todavía de crear la vista, ¿ya? Entonces eso ha sido todo para este video, solamente crear la clase conexión.